Muy bien, amados hermanos, vamos a dar inicio al tema que corresponde esta noche. Hemos estado meditando mucho acerca de la segunda carta de Pedro y hemos estado ahondando en el capítulo 1, específicamente de los versículos del 1 en adelante. Y ya hemos hablado acerca de las grandiosas y preciosas promesas para dar un repaso a lo que hemos estado hablando. Ya hemos hablado acerca de las grandiosas y preciosas promesas que hemos adquirido en Cristo, y una de ellas es que hemos adquirido una fe igualmente preciosa que la de Pedro, una fe igualmente preciosa que la del apóstol Pedro y los hermanos del primer siglo. También otra bendición que hemos adquirido, otra grandiosa y preciosa promesa que hemos adquirido, es la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también otra de ellas es el conocimiento de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego entramos a los versículos 3 hasta el versículo 8, donde estábamos hablando de que cada uno de nosotros como cristianos hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, y esto se dio porque usted y yo tuvimos la disposición, la buena voluntad de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y al ser participantes de esta naturaleza divina, hablábamos de poner la diligencia, la prontitud, el esmero y la dedicación en la fe, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal, en el amor. Habíamos hablado de ocho virtudes, ocho virtudes que tenemos en el texto, en las cuales nosotros debemos de ser diligentes, presurosos, prontos a poder tener estas virtudes en nosotros. Porque si tenemos estas virtudes, vamos a tener, hermanos, hermanas, una generosa y amplia entrada
al cielo. Vamos a tener una generosa y amplia entrada al cielo. Pero también vamos a abundar, vamos a ser hermanos fructíferos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a ser hermanos que tenemos miopía, no vamos a ser hermanos que tenemos corta la vista, como dice el 1:9 de 2 de Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Hablamos en la clase pasada acerca de este, esta expresión de tener la vista muy corta y de tener la miopía o tal vez la hipermiopía o el antimatismo miópico, espiritualmente hablando, que de cierta manera estamos cegados para olvidar, llegar al punto de olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados. Lamentablemente hay hermanos que han llegado a este punto a olvidar la purificación de sus antiguos pecados porque son hermanos que son cortos de vista, espiritualmente hablando. Tienen problema espiritual, tienen ceguera espiritual. No se dan cuenta de que el pecado lo aleja, el pecado lo separa de Dios al cristiano. Y a veces hay cristianos que no entendemos de que debemos procurar hacer firme nuestra vocación, firme nuestro llamamiento, nuestra elección, porque haciendo esas cosas, no vamos a caer jamás. No vamos a caer jamás. No vamos a tropezar en el pecado, hermano, hermana. Y vamos a estar muy dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Vamos ahora teniendo presente que en la primera de Pedro 2:2 se nos exhortaba a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hay que crecer para la salvación. Si usted quiere ser salvo, tiene que crecer, hermano, hermana. Si quiere ser salvo. Si usted no quiere ser engañado por los falsos profetas, los falsos maestros, aún por el engaño de pecado, tiene que crecer espiritualmente. Tiene que ser un hombre maduro, capaz, entendido, de poder ejercitarse en el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre el hacer el bien y alejarnos del mal. Y por eso en la segunda de Pedro 3:18 también nos dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria
ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, usted y yo le vamos a dar la gloria, le vamos a dar la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si usted y yo crecemos en el conocimiento. Así que vamos a entrar al segundo punto, y es por qué debemos de estar creciendo en el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué debemos de estar creciendo en el conocimiento de Jesucristo? Bueno, no crecer, estamos hablando, no crecer resulta en miopía. No crecer resulta en miopía. Ya lo leímos en el texto. Pero también resulta en una amnesia espiritual. Dos puntos muy claves, muy importantes. Nuestra religión sería una religión miope. Si usted no y yo no crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, seríamos como las personas no videntes que caminan eh, por el instinto, por un sexto sentido, se dice, ¿no? O más bien, eh, algunos caminan palpando con su bastoncito por dónde van. Y así seríamos, hermano, si no crecemos en el conocimiento de Cristo. Seríamos miopes, o sea, seríamos con este tipo de problema. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La expresión griega describe una condición espiritual muy crítica, caracterizada por una ceguera voluntaria o una miopía extrema, un fruto de descuidar el crecimiento en la fe. Ojo con esto, cuando el cristiano no crece en el conocimiento de Jesucristo, tiene una ceguera voluntaria. Porque si ya él conoce, Primera de Pedro 2:2, que debe desear, debe de anhelar, debe de apetecer con ansia la palabra de Dios. Y si conoce Segunda de Pedro 3:18, y además de esto, conoce Hebreos capítulo 3, donde se nos exhorta a que podamos nosotros como cristianos, oiga bien, exhortarnos los unos a los otros cada día. Hebreos 3, Hebreos 3, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Cuando el cristiano tiene presentes esos textos y no los pone por obra, tiene una ceguera voluntaria, tiene una gran miopía, un gran astigmatismo miópico extremo, porque su fruto de él es descuidar el crecimiento en la fe de Cristo. Qué qué pena, porque ese cristiano no va a alcanzar salvación. Es algo triste eh, esto. Ah, a veces se pregunta un hermano, una hermana, es que, hermano, ¿existe el pecado voluntario? Déjeme decirle que sí. Todo pecado es voluntario. Todo pecado es voluntario. No hay pecado en que no exista la voluntad. Por eso el escritor a los Hebreos en Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ojo con eso, hermano. Nosotros, de manera particular, aunque hayan hermanos de México y de otros lugares en esta plataforma de Nicaragua, eh, cada uno de nosotros en lo particular vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Y me pongo a pensar cuando vaya a comparecer ante el tribunal del Señor, porque imagínese que muera y toda mi vida he tenido una ceguera voluntaria. Toda mi vida he conocido la voluntad de Dios y no la pongo por obra. Eso es triste. Y cuando yo despierte, no despierte en el lugar de descanso, sino en el lugar de sufrimiento. Por eso es la importancia del estudio de la palabra de Dios, para no endurecernos por el engaño de pecado. Muchas veces hay hermanos que dicen un pecado no es ninguno. ¿Cuántos pecados necesitamos cometer, practicar para ser castigados en el castigo eterno? Solamente uno, hermano.
solamente uno. La palabra ciego viene de esta palabra griega, tuflos, que literalmente significa ciego, alguien que no ve, alguien que es corto de vista, alguien que tiene ojos cerrados. Es un participio del verbo muopaxo, que se traduce mejor como miope o alguien que guiña los ojos para ver, como las personas miopes, como las personas miopes. Así que la frase combina o la frase combinada aquí indica que la persona que están miopes o de vista corta equivale a estar ciega, a estar ciega. Indica que la visión de la persona está limitada a las cosas terrenales y temporales. Ve lo inmediato. Y es cierto. Muchas veces hay hermanos que su visión está limitada solamente a lo terrenal, a lo temporal, a lo efímero, a lo pasajero, a lo transitorio. No puede ver las realidades espirituales o eternas. Pablo dijo en una ocasión, si no he de equivocarme, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es ahí el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre carnal que no puede percibir, no puede ver, no puede entender que las cosas se tienen que discernir espiritualmente. Y, y tristemente esto sucede. Es la consecuencia de la miopía progresiva. Al no cultivar las virtudes mencionadas de 2 de Pedro 1:5 al 7, la capacidad de ver la gracia de Dios se ha perdido. Ese cristiano ya ha perdido la vista, la capacidad de ver sobre la gracia de Dios. Si estas cosas no están en vosotros y abundan, ya hemos perdido la gracia de Dios. El objetivo final es llegar a ser como Cristo, mis amados hermanos. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 3:9 al 11
no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo se renueva el cristiano? Renovando. ¿Cómo renueva la mente? Con el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Como hemos visto, esta es la razón de crecer en el conocimiento de Jesucristo, no tener miopía y llegar a ser como Cristo. El hecho de no crecer es un indicativo de amnesia, pues hemos olvidado que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Es lo que dijo Pedro. Hemos olvidado la purificación de los antiguos pecados. Hemos olvidado que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. En la gramática griega, la frase habiendo olvidado proviene de la expresión lambano, letec lambano, y la frase no usa un verbo común para olvidar, sino un participio aoristo activo, habiendo tomado o recibido, unido al sustantivo leté, olvidado o descuidado. Significa literalmente habiendo recibido, habiendo olvidado. ¿Sí? A veces vemos cristianos que ahorita recibimos el conocimiento de Dios, su voluntad. Cuando vamos el domingo, recibimos la palabra de Dios, pasó el sermón, entramos a la cena. Luego en la clase el hermano pregunta acerca del sermón y dice el hermano, no recuerdo. O se le pregunta, hermano, ¿qué dice Colosenses 1:13? Ah, no recuerdo, no sé. Es ahí el olvido, es ahí el descuido, habiendo recibido y al mismo tiempo olvidado. Y el uso del participio auristo sugiere una acción que ocurrió en el pasado y que explica el estado presente de ceguera espiritual. No es solo un olvido pasivo, sino que implica una responsabilidad propia, un descuido intencionalmente su estado de gracia. Se me olvidó el estado de la gracia de Dios, del favor de Dios no merecido, de que Cristo me redimió del pecado, que Cristo
Con su sangre yo fui redimido y por lo tanto vuelvo a pecar voluntariamente, intencionalmente, deliberadamente, con premeditación y alevosía. ¿Y sabe qué, hermano? Lo triste es que el hermano dice, es cierto, hermano, tiene toda la razón, es cierto, tiene toda la razón, hermano. He pecado, he hecho lo malo, he quebrantado el mandamiento de Dios. Lo sabe, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Esta persona olvida o descuida conscientemente la purificación de sus pecados pasados, el bautismo u conversión. Parece que ya se le olvidó comportándose como alguien que nunca fue limpiado porque sigue practicando el pecado, porque sigue viviendo como las personas del mundo y porque no crece, sino que decrece. Para que nuestros pecados fueran perdonados, para presentarnos ante Dios, llegando a ser lo que Él quiere que seamos, como su Hijo Jesucristo. Cristo tuvo que venir al mundo a derramar su sangre para una ofrenda viva, santa a Dios. Fuimos comprados con su sangre preciosa para presentarnos ante Dios mediante su Hijo Jesucristo. Solo creciendo se asegurará el no caeréis. Solo creciendo se asegurará el no caeréis. La frase no caeréis está en la forma de futuro aoristo, de un futuro aoristo indicativo, en la segunda persona del plural, con una partícula de negación, no, ou, no caeréis. Es importante esto. Y en la gramática griega, la frase no caeréis utiliza una construcción enfática para indicar seguridad absoluta en la perseverancia espiritual mientras se practican las virtudes cristianas mencionadas en Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 5 en adelante. En el griego, cuando se combina no o ou con un verbo, no es un simple negación. La forma es más fuerte de negar algo en el futuro. Significa de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, nunca jamás. No caeréis jamás. Nunca caeréis jamás. En ninguna manera caeréis jamás. Si crecieres espiritualmente. Entonces, ¿por qué hay hermanos que todos los domingos
se viven levantando y pidiendo perdón a Dios, a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay hermanos que un domingo, dos domingos no se reúnen. Ah, dicen porque Dios sabe. No, pues si Dios sabe por qué no se reúnen. Pero al no reunirse pecan. ¿Por qué cree usted que hay hermanos que abandonan la reunión de los días establecidos en la iglesia local donde se reúnen? ¿Por qué cree usted que hay hermanos que les gusta la membresía libre? Yo soy cristiano y tengo una membresía libre y yo me puedo reunir donde yo quiera. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidad con la iglesia local y les gusta andar en desorden. ¿Y por qué vemos a veces que hay cristianos que caen? Por la falta de conocimiento. Así que el verbo se usa en un sentido de no fracasar o no caer en el error o en el pecado enfático, enfatizando la acción de evitar cometer un error, un tropiezo espiritual en su vida. Esto solo es posible poniendo toda diligencia en el crecer en el conocimiento de Cristo para así hacer firme nuestra vocación y elección. Debemos crecer para asegurar una amplia, generosa entrada en el reino eterno, porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este reino eterno del que habla Pedro en el mismo reino celestial que Pablo mencionó en 2 Timoteo 4:18, siendo el destino final de los redimidos. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué entendemos como amplia y generosa entrada? En la gramática griega, la expresión amplia y generosa se refiere a un ingreso abundante en el reino eterno. La frase amplia y generosa es un amplio ingreso. Hace referencia a una bienvenida triunfal, abundante, sin obstáculo al reino de Jesucristo. Es algo que está garantizado por una vida de madurez espiritual, por su crecimiento espiritual. Algunos eruditos señalan que el trasfondo gramatical sugiere una entrada de que en el contexto griego antiguo evocaba la procesión rica, pomposa de un coro al entrar al teatro y a menudo patrocinado por alguien generoso. Así que la frase indica que para aquellos que cultivan las virtudes mencionadas anteriormente, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, Dios le proporcionará una entrada rica, generosa y triunfal en el reino eterno. Amplia y generosa entrada. Una bienvenida triunfal, abundante, sin obstáculo. Es una garantía de seguridad y de recompensa para el creyente fiel, en contraste con una entrada escasa o difícil.
Si para nosotros, hermanos, los cristianos, el mismo Pedro dice allá en la primera carta que lo estudiamos, si nosotros con dificultad vamos a lograr la salvación, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador, hermano? Implica una bienvenida de participación llena de gracia, sin impedimento, sin escatimar en abundancia. Al poseer las 8 virtudes, podemos vivir victoriosamente en esta vida y con un gozo anticipado de lo que nos espera. Segunda Timoteo 4:6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es la idea de que los creyentes que se esfuerzan por vivir vidas de justicia y de virtud serán recibidos en el reino eterno de Cristo por una bienvenida abundante llena de gracia. Concluimos, estas 3 razones deberían motivarnos a ser diligentes en el crecimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, poniendo toda diligencia para hacer firme nuestra vocación, elección, añadiendo y aplicando en nuestras vidas las 8 virtudes que Pedro nos enseña. O hemos olvidado que fuimos purificados de nuestros antiguos pecados, volviéndonos apáticos en nuestro deber de crecer en estas 8 virtudes. Si es así, entonces necesitamos arrepentirnos, orar y pedir perdón a Dios y hacer cambios desde ya. Estamos creciendo todos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hacéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Que Dios nos bendiga, nos ayude a poder tener presente estas verdades. Vamos a terminar con una oración, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por su palabra.